tener la posibilidad de educarnos. Y bueno, qué mejor de la mano de Piero, que es una persona que conozco ya hace un tiempo. Puedo dar fe de no solamente sus ganas de aprender, sino de sus ganas de enseñar. Y el que enseña aprende dos veces. Así que, sin mayor dilación, quiero darte las gracias, Piero, y la sala es toda tuya. Buenas noches. Buenas noches con todos en la sala, gracias a ti Omar, a Agus y al profe Carlos, ¿no? Al nuestro amigo Cali, que no está conectado, pero va a ver seguramente la grabación. Continuando con la clase teórica, ahora nos toca la clase práctica, que es respecto a los fundamentos microeconómicos. Algo que mencionaba el profesor Marco en la anterior clase era respecto a la información, que no se consideraba dentro de los modelos neoclásicos y cómo la información o cómo la información toma el agente económico para realizar sus decisiones, ¿no? Que es la teoría prácticamente del consumidor dentro de la microeconomía. Para algunos que no están familiarizados con el término microeconómico, o sea, que no son, por así decir, economistas o que no tienen profundidad dentro de la ciencia social, microeconomía estudia los aspectos pequeños de la economía, ¿no? Por ejemplo, la macro estudia los aspectos grandes, como podría ser el PBI, la inflación, y la microeconomía estudia los aspectos pequeños, entre comillas, como es los precios, y cómo el agente económico, o por así decir, las personas, toman decisiones en función a lo que tienen frente suyo, ¿no? Que son los precios. Antes de empezar, es importante recalcar el tema de un poco de historia económica frente a lo que sería la teoría neoclásica de la microeconomía. Algo curioso es de que, por ejemplo, en los manuales de microeconomía, como es de Varian o Pindag, no se menciona el tema de la información. Y que por esos temas o por esos pequeños detalles que obvian los neoclásicos, es que luego la economía se aleja mucho de la realidad, ¿no? Que en ciertos momentos se toma como que el comercio es un juego de suma cero. Y, por ejemplo, esta, esta frase de que el beneficio de unos es el perjuicio de otros en temas de comercio, justamente parte de Michel de Montaigne en el capítulo 21 de sus ensayos. No, Michel de Montaigne era un francés que está de 1533 a 1592, donde explica que el comerciante no logra la suya sino a merced a los desórdenes de la juventud. El labrador se aprovecha de la carestía de los trigos, el arquitecto de la ruina de las construcciones y los auxiliares de la justicia. Y explica, ¿no? Al final de su ensayo que examínese cada uno en lo más recóndito de su espíritu y hallará que nuestros más íntimos deseos en su mayor número nacen y se alimentan a costa de nuestros semejantes. Da a entender de que el comercio es un juego de suma cero y que más tarde, como se va a explicar en las diapositivas, por ejemplo, Adam Smith, Ricardo y Marx toman en función a eso de que el comercio o el valor de un producto es el valor trabajo, no el valor objetivo. Pero algo que recalcar también es dentro de la teoría o de la historia económica, es, por ejemplo, a los escolásticos. Diego de Covarrubias mencionaba que el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres, incluso aunque tal estimación sea locada. En las Indias el trigo se valora más que en España, porque allí los hombres lo estiman más, y ello a pesar de la naturaleza del trigo es la misma en ambos lugares. Algo también que recalcar es de Tomás de Mercado, que menciona que así se da a cada uno lo que le pertenece con igualdad, al que compra su caballo, al que vende otro tanto dinero, como dije en el valor. Si un esclavo valiendo 200 escudos se dan por él, quedan iguales comprador y vendedor, aquel con su negro es este con sus escudos. De arte del contrato para hacer justo pide igualdad, no en las personas que lo contratan, que éstas pueden y suelen ser muy diferentes, sino en las cosas que se contratan y éstas no en la naturaleza, sino solamente en el valor y estima. A cada luz es lo que Menger más tarde daría a conocer como es el valor subjetivo y que luego relaciona con el tema de la utilidad marginal. Adam Smith va a todo lo contrario, ¿no? Justo lo que mencionaba. Y es que menciona de que el trabajo fue pues el precio primitivo, la moneda originaria que sirvió para pagar y comprar todas las cosas. El profesor Huerta dice que la economía avanzaba dos pasos hasta que Adam Smith dio dos pasos para atrás, ¿no? Que con el tema de su teoría del valor objetivo distorsiona todo el avance de la economía respecto a esto. Y de cierta manera, esto se evidencia de la parte neoclásica cuando se toca el tema microeconómico, ¿no? O que es la teoría del consumidor. Antes de pasar a la teoría del consumidor, es necesario explicar
qué es esta teoría y es cómo el individuo actúa frente a lo que necesita y qué medios, qué medios tiene para llegar a ese fin, ¿no? Acá hay una paradoja del agua y del oro que es, o que se toma dentro de los escritos de Menger, pero también fuera de eso es lo que mencionaba los escolásticos, ¿no? La subjetividad del valor. No es el trabajo, tampoco es los costes de un producto para lo que determinan el precio, sino es lo que nosotros valoramos para poder poner precio a ese producto. No es que yo me ponga en mi casa a hacer un Ferrari y me tome 2000 horas y luego vaya y lo venda, ¿no? Me tomó 2000 horas hacer este Ferrari y te lo voy a vender, sino que es cuánto aprecian las personas de mi producto para que le pongan el precio. Y en la medida de que mi producto sea escaso o sea abundante, el precio se determina. Si pocas personas aprecian el producto que tengo, probablemente el precio de mi producto sea barato. Y si muchas personas aprecian el producto que yo fabrico, probablemente mi producto sea escaso y por ende el precio sea alto, ¿no? Acá tenemos la paradoja del oro y del agua, ¿no? ¿Por qué el agua vale menos que el oro? ¿O por qué el oro vale más? Eh, Mediante un ejercicio matemático entendemos, por ejemplo, de que el agua es abundante y el oro no. Pero acá si cualquier producto de consumo del ser humano se puede explicar de manera matemática la actitud que toma referente al producto que tiene. Por ejemplo, los vasos de agua. Si yo estoy en mi casa y tengo agua abundante por el caño, la utilidad total de tomar 0 vasos de agua va a ser cero y la utilidad marginal cero. Si yo tomo un vaso de agua, mi utilidad total va a ser 25 en términos subjetivos, el beneficio que me brindaría tomar ese vaso de agua y la utilidad marginal también sería 25. Si yo empiezo a aumentar los vasos de agua que yo voy a tomar, en cierto momento, dichos vasos de agua van a ser perjudiciales y ya no beneficiosos para mi consumo, ¿no? Es al igual que la comida, que en ciertos platos, por ejemplo, si te antojas un pollo a la brasa, un pollo, un cuarto te satisface, 2 cuartos como que te llena y 3 cuartos ya no es agradable o beneficioso. Bueno, eso lo digo a mi criterio, ¿no? Porque el criterio es subjetivo de cada persona. Puede haber personas que puedan consumir hasta 10 octavos o 10 cuartos, pero llega un punto donde su beneficio o su utilidad empieza a decrecer. Y esto es en cualquier producto, ¿no? En el caso del agua, nosotros, si empezamos a tomar vasos de agua en nuestra casa, empieza a decrecer nuestra utilidad marginal. Vemos que en el cuadro que llega un punto que es cero, incluso puede ser negativo, porque ya es perjudicial para el consumidor. Lo mismo pero esto cambia, por ejemplo, en las situaciones si nos encontramos en un desierto, ¿valdría más el agua o el oro? En ese sentido, ¿qué haríamos con oro en el Sahara, no? En cambio, ¿qué haríamos con el agua dentro del Sahara? Nuestra valoración subjetiva iría más por el agua que por el oro. ¿Ya? Pero en términos normales, que en sociedad donde no hay crisis o circunstancias de escasez del agua, el oro, por ejemplo, es un mineral bien apreciado porque es escaso, pero al igual que que el oro o que cualquier otro recurso, cumplen esta ley decreciente de consumo. A medida que se incrementa el consumo, la utilidad marginal empieza a decrecer. Ya, por ejemplo, acá vemos la curva claro, la pendiente que lleva la utilidad marginal es negativa frente a la utilidad total, que es positiva. Estos son términos más que todo matemáticos, pero es lo que nos explica nuestro comportamiento, ¿no? Que a medida que nosotros incrementemos el consumo de cierto bien, empiezan a disminuir eh, nuestra utilidad marginal, nuestro beneficio. A medida que tomemos más vasos de agua, esto se vuelve más perjudicial frente a nuestra necesidad, que era la sed, ¿no? O satisfacer nuestra sed. Y esto aplica a cualquier ejemplo, por ejemplo, la comida, o incluso ropa, o, o incluso casas, ¿no? En cualquier recurso, en cualquier recurso. La utilidad total empieza a crecer, pero la utilidad marginal empieza a decrecer, ya que toma un punto de inflexión. Volviendo al tema de la paradoja del agua y el oro, Menger explica, acá tenemos que los costos no influyen en el precio de un bien, sino que este es definido por los consumidores en base a la utilidad marginal y la valoración de los insumos depende del valor del bien final. En relación con el tema de la paradoja y el agua,
Menger da a luz algo de 200 años más tarde, lo que los escolásticos mencionaban respecto a lo que nosotros tenemos la percepción de un bien. A medida que nosotros valoremos más el bien, este se vuelve más apreciado y por tanto, si la oferta de dicho bien no es abundante en el mercado, este bien se vuelve más caro. El tema de la paradoja y el agua el agua y el oro es que el oro es escaso y el agua, por el contrario, es abundante, ¿no? Y ponía el ejemplo de que si en el caso de que eh, pase una crisis o hay una escasez de agua, el agua vendría a ser el bien apreciado y el oro no. Acá, con todo lo relacionado, la teoría del consumidor es lo que explicaba, ¿no? Es un campo de estudio fundamental que busca entender cómo los consumidores toman decisiones en la elección de cada bien y servicio. eh, Algo que la teoría neoclásica no menciona es la información y el Homo economicus, ¿no? El Homo economicus es un ser racional en todo momento que toma decisiones matemáticas a 1000 por hora en su cabeza para tomar la decisión de comprar o qué no comprar, que difiere muchas veces del hombre convencional, ¿no? De la persona o del ser humano que comete errores y que comete aciertos. El Homo economicus dentro de la teoría neoclásica no asume el tema de la información. Vemos en manuales de microeconomía que la información no está contenida dentro de los modelos microeconómicos, por ejemplo, al momento de tomar una decisión. La información, y con lo relacionado al tema del valor subjetivo que no se toma en cuenta dentro de la teoría neoclásica, es de que nosotros valoramos en función a la información que tenemos. Y, por ejemplo, mañana tenemos la información de que no va a haber agua, entonces consideramos de que deberíamos aumentar el consumo de agua, ¿no? Ahora o mantener en una reserva el agua. Esto también se explica en modelos de ocio o trabajo. Si, por ejemplo, yo tengo la información de que va a haber un feriado o de que me van a incrementar el salario por trabajar más horas o más días, en función a eso yo valoro mi trabajo y dedico más horas, digamos, al tema de trabajar que al ocio. O incluso en mercados de inversión o ahorro, si yo tengo información de que va a haber una crisis económica, entonces decido sacar los ahorros del banco y gastarlos, ¿no? O si tengo la información de que es mucho más beneficioso ahorrar que gastar, entonces voy a meter mi dinero al banco. O en temas un poco más simples, si yo tengo la información de que un amigo no sé, no es leal, entonces en función a esas decisiones o en función a esa información, yo voy a tomar la decisión de cómo actuar frente a esa amistad. Esto explica mucho los campos tanto sociológicos como incluso psicológicos y económicos, el tema de la información y cómo nuestra valoración subjetiva actúa en función a ello, ¿no? El Homo economicus no considera esa información dentro de la teoría neoclásica y considera de que hay información o costes de transacción que son cero, pero los costes de transacción no son cero, pues la información no es completa o no somos dioses para asumir todo el conocimiento que nos rodea. Algunos son más especialistas en, digamos, en matemática, otros en estadística, otros en ciencias sociales, otros en derecho, otros en arquitectura, pero la información es mínima frente a cada persona y esa información mínima la usamos para nuestras decisiones eh, económicas, ¿no? Si, por ejemplo, Piero, perdón, no Está, sé si está apagado no el sé si micro. escuchando. He Está tenido Micro. apagado el he micro. tenido que silenciar a ya, toda la sala. vuelvo. Amigos, por Ahí favor, está. ¿Me tengamos escuchan? cuidado con nuestros micros, ¿sí? He tenido dificultades para silenciar, así que he tenido que silenciarlos a todos. Si pudieras repetir la última parte, por favor, Piero, lo que Claro, acaba claro. de... A lo que iba con la información y el Homo economicus es de que el Homo economicus tiene la información completa, es, por así decir, un dios de que no tiene o no tiene la necesidad de saber todo, ¿no? Porque ya lo sabe. Y los costes de transacción en ese sentido es que son cero. Nuestros costes de transacción se conceptualizan en el sentido de cuál es el coste de oportunidad que yo tomo, que yo tengo al tomar una decisión. Si mis costes de, si mi coste de oportunidad es mucho mayor frente a otra decisión, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de estar hoy día sentado escuchando esta charla frente, digamos, ir al partido de Sporting Cristal con el Cinciano, entonces
es la valoración subjetiva que actúa ahí, ¿no? ¿Qué valoro más? Aprender, digamos, un poco de economía o ir al partido. Si valoro más ir al partido, entonces la valoración subjetiva de estar en esta clase es menor frente al tema de ir al partido. Entonces, esa información es la que no considera, por ejemplo, la teoría neoclásica, pero que la teoría austriaca, por así decir, da luces a lo que sería luego más tarde el institucionalismo, pero cómo relacionamos respecto a la teoría del consumidor. ¿No? Por eso pongo ahí el ensayo, bueno, diré el ensayo y error, que es una parte epistemológica, donde, por ejemplo, economistas, o bueno, no era economista, ¿no? Mal llamado economista Hume, eh, pone en parte el conocimiento humano, ¿no? O sea, los seres humanos no tienen el conocimiento total de sus acciones, pero a medida de un ensayo y error van adquiriendo prudencia y esa prudencia se refleja en las decisiones que toman. Y en el caso de la teoría del consumidor es las decisiones económicas que van a tomar a la información que adquieran. Eh, bueno, y el tema de la valoración subjetiva de lo que presentaba aporta mucho, ¿no? A lo que es la teoría del consumidor frente a lo que podríamos estudiar. En las universidades ahora el mainstream es lo neoclásico, ¿no? Y no considera este puntito importante como para entender fenómenos económicos que muchas veces se malinterpretan. Yo tenía una profesora que en nuestras clases de economía explicaba cómo es que a Cristiano Ronaldo le pagan más que a un médico que salva vidas, ¿no? Y no está mal en el sentido de su razonamiento, pero tampoco es que haya dado un criterio para los estudiantes que les sirva, ¿no? La microeconomía no explica eso dentro de la corriente neoclásica, pero vemos que la corriente austriaca en sus argumentos microeconómicos sí logra explicar. Y es justamente esto el tema de la valoración subjetiva, ¿no? Hay un Cristiano Ronaldo, pero hay muchos médicos. Y las personas valoran quizás más el fútbol o más ver a Cristiano Ronaldo haciendo goles, haciendo chalacas, cabezazos, que digamos a un médico, ¿no? Y eso no está mal ni está bien, simplemente la realidad muestra que las personas prefieren pagar 200, 300 euros por una entrada a una final de Champions League o a un partido de liga que digamos una consulta médica, ¿no? Y también en otros factores, ¿cómo es que un bien vale más que el otro? Es simplemente por la valoración subjetiva que la teoría neoclásica no brinda o no aporta. Y bueno, eso sería todo respecto a una introducción a la teoría del consumidor o los fundamentos microeconómicos. Y espero que hayan entendido un poco lo que explicaba para dar a explicar otros fenómenos económicos que quizás ven día a día, pero no saben cómo explicarlo. Y bueno, ahora con la clase que les he impartido o la charla o la información que les he brindado, pueda darse esa explicación a sus criterios. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la exposición. Armila Hola, yo levantaba tengo la una mano. pregunta. Sí, sí, yo tengo una pregunta. Quisiera que vuelvas a explicar la utilidad marginal. Y bueno, en Claro. base a esos, sí, la segunda pregunta era en base a las propuestas que has puesto sobre microeconomía en la parte de, ¿puedes poner tu cuadrito posterior? Creo que Es- era la siguiente, la siguiente. No, la siguiente. Esa. Eh, o sea, yo estoy haciendo una maestría en marketing y me parece interesante estos tres puntos que apuntas o que tienes anotado y quisiera saber dónde podría encajar en información y cuánto el marketing podría influenciar en esta acción de hacer la transacción para valorar un determinado producto o servicio. Va, va. Primero con el cuadro, ¿no? O sea, en términos matemáticos, la utilidad marginal toma una pendiente negativa porque hay un punto de inflexión frente a la variación del bien incrementado frente al bien que teníamos, ¿no? No sé si puedo escribir acá. Es acá, acá. O sea, la variación de la utilidad total frente al nuevo, la variación de la utilidad marginal. O sea, del nuevo bien, diré. Esa sería la utilidad marginal. Si no me equivoco o si me pueden corregir, esa es no puedo escribir bien, pero es la variación del bien que tenemos, o sea, que es la utilidad total, frente al nuevo bien incrementado, ¿no? Que sería, por ejemplo, 40. ¿Cuánto sería la variación? Es la diferencia, ¿no? 25, 40 menos 25, que sería 15.
Lo mismo para acá, que sería 25 menos cero, que es 25 nuestra utilidad marginal. Y va a llegar un punto donde nuestra utilidad total, o sea, nuestro consumo de bien, va a ser negativo o incluso perjudicial, que es, por ejemplo, 61 menos 61 es cero. Si nosotros incrementamos, digamos acá, 63, digamos 63 vasos de agua, esto ya va a ser negativo, ¿no? Va a ser menos 2. O sea, en términos matemáticos es menos 2, pero en términos prácticos es perjudicial para el ser humano el consumo de dicho bien. Si no me equivoco, esto también se aplica al término, a la teoría de la empresa, ¿no? De cuando hablan de utilidad marginal frente a la utilidad que podría incrementar un nuevo producto o un nuevo o servicio. Luego, respecto a cómo la información influye a la valorización de un producto, en temas de marketing, por ejemplo, había Biology, es un libro justamente de marketing que explica cómo en la década del 80 90 no, 70 90 si no me equivoco, entre esas décadas, se empezó a prohibir el cigarrillo, ¿no? Y la regulación empezó a obligar a los vendedores de cigarros que pongan las consecuencias que tenían fumar cigarro. Empezaron a poner imágenes de hombres con cáncer, de mujeres con cáncer de mama, la lengua toda negra, o sea, se podría entender de que la información que se adquiere en ese sentido podría disminuir, ¿no? La venta del producto, pero por el contrario, las ventas de Marlboro incrementaron en un 300%. O sea, parece contradictorio, pero la valoración subjetiva, ¿no? Ahí entra, es tan ambigua, tan amplia, que el mercado puede aprovecharse o no puede aprovecharse de eso, ¿no? O sea, no es algo que podría, comillas, matematizarse, porque simplemente es algo que nosotros valoramos y la valoración no puede ser, pues, matematizada hasta ahora, ¿no? O sea, hasta los términos que conocemos de la matemática. Pero ¿cómo influye la información, por ejemplo, desde la parte de la oferta para vender un producto? Es cómo, a qué mercado vendes, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la información, un caso simple, ¿no? Si sabes que va a ganar Argentina el Mundial y tú te encargas de vender las camisetas de Argentina, entonces se supone que ahora vas a poner un logo dentro de tus camisetas que dice campeón mundial, ¿no? Y eso va a incrementar la venta en función a lo que las personas van a querer o van a valorar, que es tener una camiseta de Argentina con el logo de campeón mundial. Muchas veces también la información te puede jugar en contra porque es lo que mencionaba, ¿no? Del caso de Marlboro, de que en vez que la información ayude a la parte de la demanda a saber qué están comprando, incrementó las ventas, ¿no? Pero en esta parte te decía de que te puede jugar en contra a la regulación, pero no tanto a la empresa, porque hay diferencia en cómo la empresa toma la información y cómo el Estado o el gobierno adquiere la información o cómo juega respecto a la información. Listo, gracias. No sé si me podrías apuntar el libro o al autor que citaste, por favor. Claro, claro. Gracias. Amigos, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Algo más que tengas que acotar, Piero, de repente? Porque parece que ya no hay más preguntas. Como es un curso introductorio de micro, creo que es importante ver también o sea, si alguien se interesa por las ciencias sociales y económicas, es darle un amplio panorama a lo que se va a estudiar y no solo cerrarse con un libro o con una corriente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la información que juega un papel importante dentro de las decisiones humanas, en otros campos, bueno, en otras corrientes de pensamiento económico no son consideradas.
pero que ayudan bastante a explicar el tema de leer otras corrientes para entender mejor el comportamiento humano. Bueno, amigos, si alguien tiene una pregunta más, encantado de poderlos escuchar. O bueno, en caso contrario, daríamos por concluida la sesión. ¿O Otra tenés vez yo, sí. Dale, dale. Este, quería saber sobre estos tres elementos: información, Homo economicus, epistemología y ensayo. Eh, Estos tres elementos tienen que ser fundamentales para que se dé, para que exista el consumidor como tal. Eh, o sea, lo que intenta la ciencia económica es explicar por qué un ser humano o por qué el individuo toma las decisiones que toma, ¿no? Por ejemplo, un concepto robinsoniano es de que el ser humano toma las decisiones en función a los recursos que posee o que tiene. Pero otro concepto, por ejemplo, de la empresarialidad que pone, si no me equivoco, Kirchner, es que no es las decisiones que toma el ser humano frente a los recursos que tiene, sino es las decisiones que toma frente a la información que tiene. Y ahí entra pues el tema por ejemplo, cuando tú vas a comprar pan, tienes un sol, ¿no? Y sí, tienes un recurso que es técnicamente un sol para comprar cuantos panes sean necesarios. En el caso peruano es 4 panes, ¿no? Por un sol. Entonces tú puedes tomar la decisión de ir a comprar en la tienda de la esquina con un sol 4 panes, o puedes asumir la información de que en la tienda de una cuadra más adelante te dan 5 panes por un sol, ¿no? Entonces ahí entra el papel de la información que muchas veces dentro de los modelos neoclásicos no son considerados. Y por parte del demandante, o sea, pero esto ya sería de la teoría de la empresa, pero acá estamos hablando de teoría del consumidor, que es parte de la demanda, o sea, cómo interfiere la información en las decisiones de cada individuo, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de la información, mucho se relaciona con las fallas de mercado que presenta la teoría neoclásica, como por ejemplo es la simetría de información, ¿no? Ahí sí considera la información, pero no la considera antes, ¿no? Y la información es de que si tú, por ejemplo, vas a comprar a una venta de carros, tú no sabes si ese carro que te están vendiendo tiene fallas o arreglos en todo su campo de vida, ¿no? Si vas a una venta de carros de segunda mano, no sabes si es de segunda, de tercera o de cuarta, no sabes si han arreglado el kilometraje, no sabes si han arreglado los parchados de los neumáticos, pero no sabes eso, ¿ya? Pero entonces eso se considera una falla de mercado porque el consumidor o el demandante al momento de comprar estaría yendo a un problema, o sea, un problema económico porque va a ser estafado, ¿no? Y entonces la teoría neoclásica asume de que esos pequeños problemas o esa simetría de información debe ser corregida mediante la regulación, ¿no? Debe haber un ente regulador que diga a los vendedores de auto de segunda mano que tienen que poner obligatoriamente un registro donde se identifique cuántas fallas técnicas ha tenido, cuántas veces ha arreglado, cuánto kilometraje tiene, pero eso no entiende el gobierno al momento de que esas pequeñas regulaciones incrementan los costes de transacción para un dinamismo económico. ¿Por qué? Porque aumenta el coste que va a asumir el vendedor y el coste que va a asumir el comprador. Porque al hacer toda una regulación que tenga todos esos papeles burocráticos, o bueno, legalizados, por así decir, va a incrementar el coste que va a tomar el coste en tiempo, información y dinero el vendedor, y el coste que va a tomar en tiempo, información y dinero el comprador, porque el vendedor va a tener que hacer toda esa documentación que le va a costar obviamente dinero y tiempo, y el vendedor va a tener que incrementar el precio, y el comprador va a tener un auto, sí, con la información que tiene, pero a un alto precio, ¿no? Entonces, que no sería lo adecuado en el sentido de que si estás yendo a comprar autos de segunda mano es porque necesitas un auto barato, ¿no? Y eso llévalo a cualquier ámbito de cualquier bien, y observas de que en función a esas regulaciones de la simetría de la información, se generan mercados negros, ¿no? Se generan mercados negros donde el coste de transacción de vender un auto es mucho más barato porque no están asumiendo toda la regulación que está imponiendo el gobierno frente a un mercado legal o formal que está asumiendo eh, todos los costes legales que tiene que asumir, ¿no? Eso también lo puede llevar a la informalidad de que las personas prefieren emprender sin ser formales
que emprender siendo formales, ¿no? Porque los costes de transacción que pide el gobierno, justamente porque hay una asimetría de información por parte del ofertante para el demandante, e intenta arreglar eso, solo aumentan los costes dentro del mercado y generan anomalías o dentro del dinamismo económico que se busca, o sea, el dinamismo económico se debe entender para buscar fines económicos a un menor coste, ¿no? O sea, yo para qué quiero ir a comprar, digamos, un dulce y que ese dulce tenga 30 regulaciones o 30 certificados de no sé, de calidad de producto, si yo mediante mi ensayo, mediante mi proceso epistemológico de ensayo y error, puedo saber cuando un producto es malo y cuando un producto es bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a comprar una salchipapa a la esquina, 5 soles, y te hace daño, tú entiendes como ser humano que comete ensayos y aciertos, diré errores y aciertos, de que no vas a volver pues a ese lugar y quien se perjudica en ese sentido de vender un mal producto es el ofertante y quien se beneficia en ese sentido de, o bueno, no tanto, pero de adquirir información dentro de su ensayo y error es el demandante, ¿no? Entonces, en la siguiente tú eres más cauteloso en ir y ver qué comprar, ¿no? En ir y ver, eh, en función a la prudencia que has adquirido de comprar productos, qué es bueno y qué es malo, ¿no? En el sentido de qué es beneficioso para ti y qué va a ser perjudicial para ti. Eso puede ir desde comida hasta ropa, de bienes inmobiliarios hasta inversiones. El tema de la información y cómo lo adquiere el demandante, o bueno, la parte que va a comprar, es bastante esencial porque uno corrige o deja la nulidad a las fallas de mercado sobre la simetría de información y también le da un papel importante al ser humano de que el ser humano aprende. El ser humano es inteligente y el ser humano no es un homo economicus en todo momento, porque no está teniendo un cálculo matemático a 1000 por hora dentro de su cabeza, porque no, pues nosotros tenemos el Nobel de Economía, que es, piensa, Daniel Kahneman explica justamente eso, ¿no? Que el cerebro del ser humano está dividido en la parte racional y emocional y que no todo el tiempo somos racionales y no todo el tiempo somos emocionales. No todo el tiempo somos seres inteligentes y no todo el tiempo somos seres estúpidos. Si fuese ese el caso de que somos homo economicus todo el tiempo, no cometeríamos errores, ¿no? No cometeríamos fallas, por así decir, estúpidas que luego más tarde nos damos cuenta y decimos, cuán estúpido fui al tomar esa decisión, sino que a través de un proceso de ensayo y error, nosotros entendemos y aplicamos la prudencia a nuestras decisiones para tomar mejores alternativas económicas frente a lo que podría ser, ¿no? Lo que te plantea la teoría neoclásica de un ser humano que simplemente tiene la información en todo momento. André también está levantando la mano. Quizás tenga una pregunta. Buenas noches. Más que una pregunta, era una acotación a lo que viene diciendo el expositor. Y relacionado a la pregunta de la invitada, en la relación de la teoría del consumidor con el marketing se basa más que todo en la información y el manejo de segmentación de datos y en el valor agregado que se le entrega a los productos. Basado en la Ujú, información, se puede segmentar a grupos por ujú, partes que comparten pensamientos o actitudes homogéneas y de esta manera segmentar mejor la forma de vender y ofertar el producto. ujú, En la parte del Homo economicus es la persona representante de manejar su economía de manera coherente y de manera táctica, no de una manera emocional. Como ya lo venía diciendo, que la mente se separa en dos partes, la manera racional y la irracional, que es la emotiva. En el ámbito del marketing, no solo trabajamos con la parte racional, sino también con la emotiva, ya que lo que más se trabaja es el neuromarketing, que trata de manejar las emociones, tanto como la información lógica y la sentimental, para que así el consumidor pueda tener un mejor énfasis con los productos y el valor agregado que a estos se les entrega, ujú, haciendo que de esta manera una persona lógica como una persona emocional puedan comprar el mismo producto sin ningún inconveniente, haciendo que la oferta sea buena para ambos, pero con distintos puntos de vista, ¿no? Eso sería ujú. todo. Claro, claro, lo que acabas de explicar técnicamente sería de la parte ofertante, ¿no? Pero acá es lo interesante que has mencionado es que, que dentro de la teoría de la empresa, o bueno, al momento de segmentar mercados, el ofertante considera eso, ¿no? De que puede ser una parte racional y tanto emocional, pero acá es la teoría del consumidor
donde, por ejemplo, la microeconomía la microeconomía neoclásica no considera lo que tú acabas de mencionar o sea, respecto al consumidor, no al ofertante, sino al consumidor. Si hay alguna pregunta, amigos, este es el momento. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, yo les quiero agradecer una vez más por vuestra presencia. Te quiero agradecer especialmente, Piero, por tu ponencia y bueno, por la disposición que tienes. Y si tienes algo más que decir, encantado de escucharte para poder dar por concluida la sesión. No, es todo, es todo, es todo. Gracias Bueno, a todos por asistir, más bien. Sí, amigos, muchas gracias. No olvidemos que tenemos aún una sesión teórica el día viernes y una práctica el siguiente domingo. Así que nos vemos allí viernes y domingo de la siguiente semana. Alfredo creo que quiere preguntar. Ah, no, no, bajó la mano, bajó la mano. Ya, No, no, estaba Ya está aplaudiendo, bien. es aplaudiendo. ya, gracias. Ya, está bien. Gracias. Nos vemos.